Martín, buen día. Y salió el sol, además. ¡Epa! Muy bien, muy bien. Recién pasé, dije, voy a hacer la nota con Eduardo y el equipo y todos los que nos escuchan en Continental. Voy a pasar a mirar el mar, así de alguna Muy manera bien. puedo compartir con ustedes lo hermoso que está. ¿Pasó por ahí también el temporal? Como ayer en Sí, Mardel, ¿sí? sí. Ujú. Con menos viento, pero con mucha agua. Con menos viento, pero con mucha agua. En Ajá. general, además, mira, aprovecho y les cuento, Sí. muchas veces en lugares como estos, como el suelo es de arena, cuando cae mucha agua, se va aflojando la base de los árboles, como la base del suelo es de arena, de repente sopla una ráfaga de 40, 50 kilómetros, y ahí es donde tenés las caídas de los árboles. Esa es una cosa que la aprendí ya siempre. Hablamos del pino ahí. Sí, Del exactamente, pino. de pino, Ujú. pero bueno, en Mar del Plata también tienen algunas Ah. zonas con suelo arenoso, entonces muchas veces cuando ven que en la costa atlántica hubo caída de árboles, bueno, básicamente es porque el suelo es arenoso y se produce este movimiento de los Bueno, por eso árboles el pino tiene la raíz hacia abajo. O sea, no va hacia el lateral como el eucalipto, ¿no? exactamente, Claro, por exactamente. eso ahí. Toda la costa, todo ese trabajo de que ya lleva unos años, ya va avanzando. Toda esa vegetación para cuidar el frente marítimo, ya está grande toda esa vegetación, ¿no? Y sí, mirá, Ah, además muy rápido, Eduardo, claro. porque cuando empezamos con la reforma del Frente Marítimo en Mm. 2016, yo veía, por ejemplo, había un balneario llamado Bacota, parecía, te Sí. juro, el Conde de Montecristo. Las olas Mm. golpeaban contra la estructura que de ladrillo a la vista sobre el mar, que tenía prácticamente 2.500 metros cuadrados, y las olas golpeaban contra el balneario por las subidas, ¿no? La playa estaba Claro. comida. Y eso ahora es un médano que prácticamente tiene 7 metros de altura, Ujú. después de un proceso de 5 años de reconstrucción de médano, y ahora con la vegetación autóctona que ayuda y sirve a plantar y fijar el médano. Así que muy lindo, la verdad que causa mucho orgullo porque son cosas, vos revisás a nivel internacional experiencias parecidas y no hay, Ujú. incluso ya de Smart City de Barcelona, que es la expo de ciudades más importante del mundo, nos han pedido que nos postulemos y demás porque ellos Mirá qué están con un bien. problema como el que tenía Pinamar, como el que tiene la costa, tienen un problema de erosión. Por supuesto que con sus particularidades es distinto y demás, pero están con un problema similar. Martín, a raíz de la pandemia y ustedes comenzaron a seducir a aquel que dice quiero salir de la capital, del Gran Buenos Aires, etcétera, y se instalaron y se afincaron todo el año Pinamar, Cariló. ¿Estamos hablando en qué porcentaje? Y más o menos un crecimiento del 17,5% de la Epa, población. mirá. Estamos hablando prácticamente de entre 7.000 y 8.000 personas nuevas que vinieron a vivir a Pinamar. Mm. Éramos una población de 38.000, 40.000 habitantes y hoy ya pasamos las 45.000 y con mucho movimiento económico, mucho movimiento comercial. Vos hoy, un problema que tenemos en Pinamar, con todo lo grande que es, que no se consiguen locales comerciales en alquiler, digamos. Estamos con un nivel de... Hablando de todo el año. Sí, claro. Mirá. Sí, Ujú. de comercios que están todo el año, que generan empleo. La verdad que pudimos hacer en ese sentido un giro que por supuesto tiene que ser un camino a seguir, tiene que tener una continuidad. Ujú. Básicamente la ciudad sea interesante todo el año para que, a ver, vos, por ejemplo, Eduardo, cuando solés venir en invierno, Sí. tengas como posibilidad que se cree, digamos, que cuando venís la pases bien, que la ciudad esté viva, que no esté la sensación de la desolación. Y Sí, bueno, pues eso es lo normalmente que... era el llamado barrio obrero, ahí tenían los locales de todo el año y el resto un desierto. Eso Exactamente, bueno, cambió. no, hoy tenés cafecitos de especialidad, sandwichería, Mm. carnes maduradas, la verdad que es súper interesante para una ciudad turística, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, Como, sí, como sí, sí. Pinamar, porque alguno me puede escuchar y dice, ¿de qué está hablando este extraterrestre? Acabo de escuchar en el informativo de Mm. Continental lo de los vecinos que pararon a un chorro en Matadero. Bueno, Sí. estoy hablando porque Mm. obviamente hablo desde Pinamar. No, es que yo te quiero llevar a eso a propósito, a decir, bueno, Argentina no es solo capital y GBA, pues justamente te No, estoy llamando exactamente. para Y explicar eso, un poco eso. Argentina a y veces no es necesario irse por Ezeiza, también tenemos opciones dentro del territorio. ¿Eh? sí, y Mm. Eduardo, mira, anoche me pasó, llegué a una carnicería y me agarra un señor bueno, primero que estaba muy contento, muy orgulloso de la ciudad en la que vive, de la ciudad, ¿no? Y me contaba que él está haciendo un tratamiento oncológico. Un laburante, laburante, vive acá en Ostende, trabajador.
y me contaba que bueno, que lo que representa para él levantarse a la mañana y ver los árboles, ver los médanos, mientras está yendo al trabajo, mientras está haciendo un tratamiento oncológico. Entonces, por supuesto, siempre hay cosas que nos gustaría que fueran mejor, pero el hombre destacaba las cosas buenas de la vida a pesar de los problemas que tenemos, que ya los conocemos lamentablemente. ¿Qué pasa dentro de Juntos por el Cambio? Contame, a ver, vos que lo ves a distancia, ¿qué ocurre? A distancia y adentro, ¿no? Porque estás desde Pinamar y con mucha presencia aquí en Buenos Aires. ¿Qué ocurre? Patricia, Horacio. Mira, yo soy candidato a diputado con Patricia, así que mi opinión es medio sesgada, pero... No, pero sería bueno que opines también de Horacio, ¿por qué no? Claro. Ya lo sé, por supuesto. Mira, yo lo que creo que la gran diferencia entre ellos, más allá de estas diferencias, que a ver, son lógicas. Si no tuvieran ninguna diferencia, no tendría explicación por qué no vamos todos juntos, ¿no? Y esas diferencias, a mi criterio, son sutiles en el sentido de lo que hay que hacer. Lo que no creo que sean tan sutiles en cuanto a la personalidad. Yo creo que la gran diferencia entre Patricia y Horacio es que Patricia responde a la pregunta de por qué y Horacio responde a la pregunta de para qué. Por supuesto que Horacio también tendrá su por qué y Patricia también tiene su para qué, pero yo lo que veo, Eduardo, son muchos años. Ayer estuvo este tema del debate de los piquetes, ¿no? Sí. Son 20 años prácticamente. Los piquetes nacieron a fines del 2001, principio del 2002, son 21 años de piquetes que nacen protegidos constitucionalmente por el derecho a la protesta, pero que claramente se ha convertido en una práctica regular con corte de calle. El derecho a la protesta no dice que vos podés cortar una calle libremente en la República Argentina. Entonces lo que podría llegar a considerarse como una excepción, como decir, bueno, vamos a hacer una marcha del 1 de mayo de los trabajadores con movilización en todo el país. Bueno, lo podés considerar, ahora todos los días no. Entonces lo que nació constitucionalmente como un remedio excepcional para defender derechos de los trabajadores ante posibles abusos o mermas, se convirtió en la regularidad para extorsionar al Estado. Claro, pero Martín, perdóname, en su momento, y esto lo hablé con Patricia también, ella salió a decir, pero tocó lo antipiquete, en 5 minutos desactivó todo. Hoy me está diciendo lo mismo, pero en aquel momento no lo pudo hacer, no lo pudo cumplir. Porque cuando fue, y son importantes los contextos, Eduardo, cuando Patricia lo quiso hacer, ya se había hecho la transferencia de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad. Y en el caso del gobierno de la ciudad, habían tomado la determinación de no hacerlo como sugería Patricia. De hecho, sí, Patricia lo hizo en autopistas con Cristian Ritondo, cuando tenían autopistas de la provincia de Buenos Aires, o mismo en el tránsito a Ezeiza o Aeroparque, que eran cortes que se hacían. Esos cortes se podían llegar a intentar, pero se desmantelaban o se liberaban carriles. De ninguna manera vos podés cortar absolutamente el tránsito de una vía principal por la que también circulan otros trabajadores u otros ciudadanos argentinos que pueden tener una enfermedad o lo que sea. Yo lo que creo que Patricia responde a la pregunta de para qué, Eduardo, del por qué, Eduardo, porque yo lo que creo que lo que está pasando, lo que vemos, incluso ayer me pasaba en esta conversación con este señor, que me decía que lo que ve mucho trabajador, mucho hombre de mediana edad, que dice que volvieron a tomar alcohol a la salida del kiosco, dice, y eso dice, yo me doy cuenta, están trabajando todo el día y la que les queda es esa. Por supuesto que no lo estamos defendiendo, ¿no? En absoluto esa actitud. Siente que no hay futuro. Entonces, si vos sentís que el pasado fue muy difícil, que el presente es terrible, que no hay futuro, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que Patricia responde mejor a esa pregunta, que es, hay que luchar. Hay que luchar. Entonces, después, Eduardo, habrá cosas en las que no podremos lograr lo que nos propusimos, pero que vos tengas claro que las personas que vamos a estar ahí defendiéndote, vamos a luchar. Vamos a luchar. Bueno, mira, hay un tema hablando Pero no para... El problema no es el piquete, el problema de fondo es la pobreza. El problema de fondo es una economía que no camina, que termina en un piquete. Para mí se mezclan cosas, porque la pobreza, bueno, vos das herramientas para poder laburar y laburar. Y ahí ya hay corrupción, hay política de por medio, hay vivos.
Incluso algunos que vienen de afuera, vivos, dice, vamos a la Argentina, que vivimos fenomenal, mejor que en mi país de origen. Y total, vivimos de arriba. Todo eso se da. Contame cómo estás manejando el tema de inseguridad ahí, porque eso es un tema de provincia de Buenos Aires muy delicado. Y nosotros nos metemos de principio a fin. Tenemos nuestro propio sistema de información que se llama Ojos en Alerta. Los vecinos nos contactan por WhatsApp, nos escriben, nos contactan. Eso dispara que nosotros ya tenemos desde el vamos una buena radiografía de los hechos, en donde los propios vecinos nos cuentan cuáles son los hechos. Viste, siempre dice, che, los vecinos saben todo. Bueno, crea un canal para que te lo puedan decir, en el que se sientan seguros, además, de que la persona no lo va a estar botoneando de alguna manera. Se dispara un sistema de cámaras, un sistema de lectores de patentes, también tenemos un sistema de botones antipánico ante personas que tienen violencias recurridas en su propio entorno familiar o por el motivo que sea, el caso de adulto mayor, una situación de pánico o miedo, y después colaboramos casi íntegramente en todo lo que es relevamiento en la investigación como auxiliares informales. Claro, porque actúa la provincia, ¿no? Sí, la provincia. Por acá tenés los intendentes te dicen, los intendentes te dicen, yo no puedo hacer nada, ¿no? La seguridad es el tema de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y así estamos, en el conurbano, ¿no? Por supuesto, Eduardo, que también dependerán las escalas. Si esos intendentes contestan eso, yo probablemente lo que les diría es lo mismo que dice Néstor Grindetti, nuestro candidato a gobernador, con Patricia, que es evidentemente tenemos que descentralizar algunas funciones, pero también evidentemente tenemos que cambiar el diseño territorial de algunos municipios, porque si no te da abasto para abordarlo, lo cual es lógico, no lo estoy atacando en absoluto, posiblemente entonces, si no te da la capacidad de abordaje, entonces lo que tenemos que cambiar es el diseño territorial. Entonces vos eso en el conurbano lo ves en La Matanza, son discusiones que vamos a tener que tener, divisiones de municipios, descentralización de la provincia de Buenos Aires, de funciones, vamos a tener que pensar en el equipamiento o en ciertas potestades que puedan tener las guardias urbanas municipales, ya de manera legal, porque esto pasa en un montón de municipios que te cuento, Eduardo, no es una novedad de Pinamar. Hay un montón de intendentes que están haciendo un trabajo muy profesional, acompañando, haciéndolo de manera complementaria, pero eso no termina de estar formalizado. Y al final del camino yo lo que creo que para que la provincia de Buenos Aires tenga su propia personalidad, su propio carácter, en lugar de estar divididos en secciones electorales, tenemos que empezar a pensar a la provincia de Buenos Aires de manera productiva. Por eso hay en esta mezcla de que algunos venimos del interior, otros vienen del conurbano, nadie tiene la vaca atada, nadie tiene la verdad absoluta. Me parece que la Argentina, como vos lo decías al principio de la nota, una cosa está pasando en Mataderos, y otra cosa está pasando en Pinamar, y otra cosa está pasando en Jujuy, y otra en Salta. El tema Ocupas, ¿cómo estás ahí? ¿Solucionaste eso? ¿El tema Ocupas? Y mira, yo desde que asumí, de hecho en Twitter hace un rato uno me lo dijo como insultándome, saben que en Pinamar el que intenta usurpar se come una topadora por arriba del terreno. Llevo hechas casi 300 desalojos de terrenos, hubo 4 intentos de tomas con 150, 200 personas que quisieron venir a tomar tierra fiscal y actué moviendo cielo y tierra, escrachándolos para que entendieran que en Pinamar no son bienvenidos. Nadie tiene el derecho a tomar la propiedad privada por la cual un montón de gente se tiene que forzar. Hay mecanismos de acceso a la vivienda, pero nada en la... Yo no conozco a nadie que haya tenido su casa sin esforzarse. Entonces, vos las cosas importantes de la vida, por las cosas importantes de la vida te tenés que esforzar. Y si el que se esfuerza todos los días, todas las mañanas, ve que las personas que los tienen que defender no luchan, no los defienden. Por eso decía esto de Patricia, ¿no? O sea, después, bueno, aparecerá un juez, aparecerá la justicia, pero que tengan claro que las personas que vamos a estar en lugares de decisión, los vamos a defender y vamos a luchar para defenderlos. Por eso es importante esto. En Pinamar, hoy, desde hace, te diría, casi medio año, no hubo un solo intento de usurpación en una casa siquiera. O sea, la verdad que dejamos la cancha muy clara de que acá no son bienvenidos, no va a pasar, no van a pasar. Te mando un abrazo grande, cariños a la familia, Martín. Un cariño enorme, Eduardo, hasta luego. Gracias. Martín Yesa, intendente de Pinamar.